Hola gente de YouTube, soy Titico y esto es Titico RD, el canal de las personas que piensan por sí mismo. Hoy vamos a hablar acerca de un movimiento que han iniciado algunos youtubers en España, junto con la UGT, que es una unión sindical, con la intención de crear un sindicato de youtubers. Muchos ya han hecho el comentario, yo esperé hasta este momento para tener algo de información y sobre todo tiempo para pensar sin pasiones y sin sesgos. Pero antes de iniciar, vamos a estrenar la intro. Primero, tenemos que ponernos en contexto. El 22 de noviembre del 2021, la UGT, junto a un grupo de creadores de redes sociales, iniciaron una campaña para animar a crear un sindicato de creadores de redes sociales, entre Instagramers, TikTokers, YouTubers y otros, incluyendo Facebook y periodismo en páginas, periódicos digitales personales. Este grupo, que ha sido señalado como simpatizante de la izquierda y en consecuencia apoyados por políticos y gobernantes, han iniciado este movimiento junto a la Unión General de Trabajadores UGT, quien por demás es cuestionable su reputación. La UGT hoy, ayer, mañana contribuyendo a la lucha por la mejora de las condiciones de trabajo, en este caso de los nuevos colectivos. Vais a tener un espacio para que podamos trabajar de manera conjunta. Estos creadores de contenido publicaron en YouTube esto. Somos sociólogas, periodistas, politólogos, filósofas. Somos creadores de contenido en la red. Youtuber, tiktoker, instagramer o tuitero. Somos los que generamos el contenido que consumes a diario y queremos reivindicar nuestra profesión y defender nuestros derechos. Somos gente corriente. Somos trabajadores digitales y queremos participar en los debates que se han generado en torno a la actividad de las redes sociales. Estos profesionales se identifican como creadores de contenido, es decir, tienen su medio para subsistir y además se dedican a redes sociales. En algunos casos, la cantidad de seguidores o vistas que tienen son tan bajitos que es obvio que no podrían vivir de las redes sociales. Justo esto es lo que provoca la suspicacia en otros creadores de contenido que sí viven de las redes sociales. Algunos youtubers, algunos instagramers, algunos tiktokers, gente de España se reunió para discutir la importancia de tener un sindicato de youtubers. No sé, llamarte creador de contenido en la red, manejando los números que manejas, siendo evidente que no te puedes dedicar profesionalmente a ello. Es como decir que tu primo, que juega en un equipo de fútbol de tu pueblo de delantero, es futbolista. Es el momento de que la comunidad de creadores construya su futuro. ¿Te unes a nosotros? ¡No! ¡No me uno! ¿Cómo me voy a unir? Es hora de que nos construyamos el qué. ¡Constrúyetelo tú! Yo ya lo estoy haciendo. Que todos los que vimos antes, el psicólogo, el perro, el youtuber, el alfarero, el instagramer, la tiktoker, todos, si fuera por lo que corresponde solamente YouTube, no superan las 8.000 visualizaciones por video. O sea que más o menos por medio de estar levantando 30, 40 euros. Claramente de esto, de YouTube, no viven. Entiendo que YouTube y otras redes sociales son plataformas libres que pueden utilizar las personas, ya sea que quieran dedicarse profesionalmente a ellas o no. Le pones el tiempo que quieres, haces la cantidad de videos que quieres y puede ser tu opinión o videos de gatitos. Hasta aquí todo bien. El problema inicia cuando entienden que hay un compromiso o una responsabilidad por parte de las empresas de redes sociales y que además ellos tienen derechos que reivindicar. Y se exigen, por ejemplo, condiciones justas en la monetización y organización de las plataformas. Cuando antes se dice, por ejemplo, que una persona que aunque tenga 10.000 seguidores, también se está currando mucho los vídeos, como el que tiene 1 millón o 2 millones de seguidores, y el que tiene 1 millón o 2 millones de seguidores gana mucho dinero y el que tiene 10.000 no gana tanto. Cuando se habla, por ejemplo, de que se quiere liberalizar o que sean transparentes los algoritmos que están utilizando
utilizando las plataformas. ¿De qué se está hablando exactamente? Mamá, quiero ser influencer. Hay que tener bien clarito que una empresa de redes sociales simplemente te presta su infraestructura para que tú la uses. Los servidores técnicos, configuraciones, programaciones, los famosos algoritmos, que en el caso de YouTube no existe algoritmo, es una red neuronal, pero eso lo trataremos en otro momento. Esos equipos cuesta tenerlos y mantenerlos. Cuando se quema un disco duro, por decir algo, ninguna de las empresas de redes sociales acude a ti para que aportes un porcentaje de la reposición de esa pieza. Igualmente, la empresa no te aporta para comprar un lente, una cámara o una lámpara. Tú eres un empresario independiente que usa los servicios de la empresa y la empresa comparte contigo los beneficios que entre los dos produjeron. Algunos usuarios de redes sociales, incluyendo youtubers, que sí viven de las redes sociales, al notar esta iniciativa de parte de la UGT y esos creadores de contenido, entendieron que su única intención era recibir algún tipo de subsidio del Estado, tomando en cuenta su cercanía con los políticos que hoy en día componen el gobierno. Son personas que han visto que por sí mismos no pueden vivir de las redes sociales y aspiran vivir de representar a los que sí viven de las redes sociales. Todo esto sin haberles preguntado. Y sí, a primera vista, eso es lo que parece. Reparto justo. Hay que pagarme a mí lo mismo que al otro. El Rubius y Ibai Llanos deben compartir su riqueza con otros youtubers, o cada quien debe trabajar haciendo la suya. Esa es la primera posición que llega a la mente. Ahora, yo les voy a presentar a ustedes cuál es el verdadero monstruo que está dentro del armario. La verdad es que paguitas o vistas no es nada comparado con lo que en verdad se busca con este tipo de iniciativa. Gloria Álvarez hace algunos años planteó esto. Las herramientas que nos proporciona la era del conocimiento son la clave. Utilizar las redes sociales, la tecnología y la facilidad de comunicación que tenemos con tan solo un clic entre todo nuestro continente, donde compartimos idioma, compartimos cultura, compartamos ahora un intercambio de ideas para llevar y empezar a exponer y desmantelar el populismo como lo que es, una postergación de la pobreza, de la ignorancia y de mantener a los pueblos sometidos bajo la ilusión de que solo los bienes materiales son lo que importan a la hora de votar. Por si no les ha encajado todavía, el mayor logro que tendría esta iniciativa sería la posibilidad de despojar a los creadores de contenido de la derecha, libertarios, anarcocapitalistas y anarquistas, entre otros, de la principal herramienta de difusión de sus ideas políticas, lo que le permitiría al Estado el poder regular o filtrar a través de leyes o regulaciones lo que se puede decir, o peor aún, destruir el negocio de YouTube que sostiene a los creadores de contenido independientes. Cuando se habla, por ejemplo, de que habría que trabajar para perseguir los discursos del odio, que muchas veces es algo que yo he visto que se utiliza para justificar que a mí se me intente censurar o acabar con mi contenido. Esta destrucción vendría a través de la creación de subsidios, que sería de forma selectiva a quien le convenga al gobernante la entrega de este, luego de que sea imposible para la empresa sostener la relación de negocios con los creadores de contenido. Y sí, sé que suena un tanto conspiranoico, pero recordemos la ley Rider que se aprobó en España. Un movimiento sindical respaldado por partidos políticos y casualmente también por la UGT, promovió y logró que se aprobara una ley que convertía a los riders, deliveros, o como en mi país, República Dominicana, se les llama, los deliveries,
en empleados de las empresas de entrega de paquetería y mensajería en el territorio español. Estas empresas se vieron obligadas a reducir el personal que tenían contratado como independientes para convertirlos en empleados de nómina. Esto significó una reducción de cerca del 70% de todos los riders. Significó también para ellos tener que trabajar horarios, rutas en específico, en días en específico, por un salario. Antes ellos podían trabajar más o menos y ganar en proporción. Ahora tienen que trabajar un horario y conformarse con esa paga que les sale. Algunas empresas se vieron tan afectadas que tuvieron que cerrar, dejando a miles de españoles sin empleo. Si aplicamos esta misma receta a las redes sociales, entonces tendríamos el Estado creando leyes y normas que rigen sobre la relación comercial entre los creadores de contenido y estas plataformas. No sé si pagar montos en específico como salario con empresas que te exigen un mínimo de horas a la semana, con comerciales que la empresa cobra pero que de todos modos te paga la misma cantidad, no importa que tus videos se vean más o menos, haciendo quizás insostenible esta relación comercial y obligando, forzando, dejando sin opción a los creadores de contenido para que dependan de subsidios o las famosas paguitas, y luego que un político decida a quién se le da y a quién no se le da esta paguita. A eso es a lo que me parece que aspiran. Destruir el negocio de la comunicación libre, destruir y regular las redes sociales, acabar con los youtubers para que no importa que huyan a Andorra, de todos modos permanezcan en la miseria. El peligro adicional para el resto del mundo, en el caso de América Latina, en el caso de República Dominicana, a donde todo se copia de los modelos internacionales, especialmente del español, es que vengan con una ley similar aquí y que todo el que quiere vivir de esto se vea atado a la voluntad de un político. Cuando se habla, por ejemplo, de que habría que trabajar para perseguir los discursos del odio, que muchas veces es algo que yo he visto que se utiliza para justificar que a mí se me intente censurar o acabar con mi contenido. Pero, ¿qué podríamos hacer? Bueno, los creadores de contenido podrían pensar en asociarse, pero asociarse no es lo que quiere este grupo. Bueno, sí. ¿Cuál es mi propuesta? Crear una gran organización, no sé si llamarle sindicato, donde los creadores, donde en sus estatutos los creadores tengan libertad para negociar libremente con sus canales, ya sea con la plataforma que sea o con otras empresas que no estén en internet, y que, muy importante este dato, para poder cambiar esos estatutos que garanticen la libertad, se necesite de la aprobación de todos los miembros de la asociación. Eso haría imposible el poder modificarlos, a menos que esta idea les guste a todos. A esa asociación tendrían que agregarse todos los que son youtubers, ya sean profesionales porque vivan de esto, o los aficionados. También sería útil agregar el apoyo de todos los usuarios de la plataforma, quienes solo tendrían que seguir a aquellos creadores que les gustan, como han hecho todo el tiempo, y no formar parte de encuestas o algún tipo de toma de muestra que tenga como mira el medir la aprobación de los usuarios hacia la creación de un sindicato de creadores de contenido para redes sociales. Esa sería mi humilde opinión. Cada quien tiene la suya. Yo tomé tiempo para tratar de pensar por mi cuenta, para echar a un lado los sentimientos y los sesgos políticos y los ideológicos, por supuesto. Y tener una opinión que a mi parecer es la que realmente está pasando. Me gustaría saber la opinión suya
lo estaré viendo en la caja de comentarios. Le pediré que dé like, que se suscriba, que ya sabe todo este paquete que todo el mundo repite, pero realmente es importante, me ayudaría mucho si lo hace. Los veré en el próximo video. Chao.